Muy buenos días, amigos. Qué bueno y qué bendición volvernos a encontrar por este medio y continuar en nuestro estudio en el libro de Santiago. Estamos en verdad agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares, y también estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de aprender juntos de la palabra de Dios, aprender a cómo ser mejores cristianos, aprender a cómo confiar más en Dios, aprender a cómo caminar más cerca de Dios, aprender a cómo conocer más de Dios, conocer más de su palabra, y aprender también a cómo aceptar más de su voluntad en nuestra vida, y aprender sobre todas las cosas a cómo aplicar lo que aprendemos a nuestro diario vivir. Esta mañana continuamos en Santiago en el capítulo 1. Ojalá y Dios quiera y esta vez podemos terminar el capítulo. Vamos a estar en los versos 22 al 27. Y vamos a hablar acerca de este punto que llegamos en el capítulo 1, acerca de cómo la fe genuina obedece la palabra de Dios. La fe genuina obedece la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos visto que la fe genuina enfrenta las pruebas con gozo. Hemos visto que la fe genuina sabe pedir con fe cuando necesitamos, y nuestra mayor necesidad es sabiduría. La fe genuina pide sabiduría de Dios. La fe genuina tiene una perspectiva correcta en cuanto a las cosas materiales. La fe genuina enfrenta con sabiduría las pruebas y vence las tentaciones. La fe genuina nos va a hacer vencer las tentaciones. Veíamos la semana pasada, bienaventurado el varón, o bienaventurados aquellos que soportan la tentación. La fe genuina nos enseña a soportar la tentación. La fe genuina nos dice también, nos va a hacer a sentir esta necesidad, tener esta necesidad de recibir con mansedumbre la palabra implantada. La fe genuina nos hace recordar que desechamos la inmundicia porque anhelamos la palabra. Desechamos la inmundicia porque anhelamos la palabra. Entonces llegamos a esta última parte del capítulo donde nos enseña que la fe genuina obedece la palabra de Dios. Y vamos a ir delante de Dios en oración para que entremos ya de lleno en nuestro estudio y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, venimos delante de usted esta mañana a darle gracias, Señor, por su presencia, por su poder, por su provisión, por su protección, por su persona. Le agradecemos, Dios, porque usted es Dios, y le damos gracias, Señor, por su paciencia para con nosotros. Le pedimos, Señor, que ahora que nos reunimos, Señor, nos enseñe usted por su Espíritu Santo, nos abra los ojos de nuestro entendimiento, los oídos, Señor, el corazón para recibir su verdad, los labios para aclamarle, Señor, por su bondad, para adorarle, Dios, por su gracia, y para agradecerle, Dios, por su misericordia. Así que, Padre, es una bendición estar de nuevo aquí, y le ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sane al enfermo, por favor, Señor, que le provea al necesitado, Señor, que anime, Señor, al que está agobiado, Señor, que fortalezca al débil, Señor, que le provea a la viuda, que, Señor, proteja al huérfano, que cuide de su gente, Señor, en todas partes del mundo, Señor, y que su nombre sea proclamado en lo alto, Señor, siempre, porque usted es Dios y es digno de toda honra y de toda gloria. Así que, Señor, enséñanos, pues, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar en el capítulo 1 de Santiago, versos 22 al 27, y dice así: pero ser hacedores de la palabra, dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Subrayen eso, por favor, porque ese es el punto medular en este estudio. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, subrayen esa palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, vean esto, este será bienaventurado en lo que hace. Primero hacedor de la palabra, ahora hacedor de la obra. Y el que es hacedor de la obra, dice, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la fe genuina obedece a la palabra de Dios. Aquí vamos al punto importante en el capítulo 1, o al menos el punto medular que tiene que hacer que los otros puntos también que hemos hablado funcionen a la perfección, es el hecho de que seamos hacedores de la palabra. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es importante de ser, nos decía en el verso número 19, seamos prontos para oír, tardos para tardos para hablar y tardos para airarnos. Entonces, aparte de eso dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, y aparte de eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibimos con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, el punto es aquí, ya hicimos todo ese tiempo de preparación. Les hablaba la semana pasada acerca de lo importante de no solamente asistir a la iglesia, pero la parte importante antes de asistir a la iglesia es la preparación del corazón. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? El tiempo que pasamos a solas con el Señor, orando, buscando de su voluntad, leyendo la palabra, considerando lo que está escrito, porque se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, ahora que hemos recibido con mansedumbre la palabra, ¿qué hacemos con ella? Como Santiago nos dice, si ya recibiste con mansedumbre, con humildad la palabra, y vimos la ilustración de ese terreno que era el terreno pedregoso, no produce fruto. El terreno donde había muchos espinos no produce fruto. El terreno duro que no ha sido preparado no produce fruto. Solamente el terreno que fue preparado cuidadosamente, arduamente, recibe la buena semilla, esta crece y produce fruto. Eso es lo que estamos hablando aquí. Santiago nos dice, si recibiste con mansedumbre, eso significa que el terreno fue preparado, el corazón endurecido fue quebrantado con oración. El corazón seco fue regado con la palabra de Dios. El corazón rebelde fue sometido por la voluntad de Dios. El corazón que está enajenado fue ahora cambiado, lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya estamos listos. Escuchamos la palabra, la recibimos con mansedumbre, con humildad. Y ya que la hemos recibido, ¿qué hacemos ahora? Como Santiago dice, ya que la recibiste, ahora tienes que ser hacedor de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores de la palabra? Bueno, la genuina aceptación de la palabra de verdad va a ser marcada por nuestra obediencia a la verdad. Si genuinamente recibiste con mansedumbre la palabra, entonces se va a dar evidencia de eso, como obedientemente llevamos a cabo la palabra, somos hacedores de la palabra. Es bien importante. La realidad de tu fe, escucha, la realidad de tu fe, la realidad de mi fe, la realidad de nuestra fe se demuestra por una vida de obediencia. El problema aquí es que mucha gente en la iglesia se conforman con ser solamente participantes que asisten a una iglesia, pero no han pasado este proceso. Por eso es que la iglesia es débil. No quiero decir que la iglesia no tiene gente. Bueno, claro que la iglesia tiene gente. Hay mucha gente en la iglesia. Pero ¿por qué entonces es que al final de las cosas, en el libro de Apocalipsis, antes de que el Señor venga por su iglesia, creemos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vemos el rapto de la iglesia? Entonces, ¿por qué es que, vean, les voy a leer estos versos porque creo que es bien importante, bien importante. En el final de la historia de la iglesia, el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y el capítulo 3 nos enseña y nos dice que este es el mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias que existieron geográficamente en estos lugares donde se mencionan los nombres de ellos o de ellas. Pero también estas 7 iglesias son representativas de la historia de la iglesia hasta el día en que el Señor venga y rapte su iglesia y nos lleve con Él a estar en el cielo para siempre. A una de estas iglesias el Señor le va a escribir al final de todas estas cosas y nos va a decir por qué al final de todas estas cosas hay una iglesia que
es pequeña. Vean lo que dice en el capítulo 3, verso 7 del libro de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué tipo de iglesia era esta que tenía poca fuerza? Quiero que veas en lo que te estoy diciendo aquí. Al final de todo esto, la iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia poderosa porque tiene multitudes de gente. No. Entonces, hay algo que debemos nosotros comenzar a considerar, particularmente ahorita. La realidad de nuestra fe se demuestra en una vida de obediencia. Quiere decir, si estamos en lo correcto aquí, quiere decir que de aquí al rapto de la iglesia, el número de personas que van a componer la iglesia de Cristo Jesús no va a ser una multitud de gente como muchos piensan. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Quiere decir que algo sucede entre el tiempo de ahorita y el tiempo cuando la iglesia sea raptada. Es cierto, va a haber una cantidad de gente, pero yo creo que vamos a sorprendernos de que no era como pensábamos la gran multitud de gente, porque hay multitudes de gente en la iglesia. Creo que el número va a ser totalmente distinto al que tenemos nosotros en mente, tal vez, porque la realidad de nuestra fe se va a demostrar en una vida de obediencia. Nuestro oír debe ser siempre balanceado con nuestro hacer. Escúchame lo que te digo, lo que escuchas domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, debe ser balanceado con lo que haces. Porque si no hay un balance, entonces tu vida demuestra que no hay obediencia. Y si no hay obediencia, es porque nos estamos engañando a nosotros mismos. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 17, a aquel, nota lo que dice, es bien importante que recuerdes este verso, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya has escuchado por años lo que la Biblia dice. ¿Lo estás haciendo? Lo estás haciendo. Porque si no, eso es pecado. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, verso 28. Te lo leo. Capítulo 11, verso 28. Mira lo que dice. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso quiere decir y la hacen. Juan capítulo 13, verso 17. Si sabes estas cosas, bienaventurado eres si las haces. La Biblia dice en Primera de Juan, cambia en tu Biblia por favor a Primera de Juan. Es importante esto, es bien importante. Yo creo que hay una cosa importante en la iglesia hoy en día y es la necesidad de enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios. Ya no creo que estamos en esos tiempos de estar jugando a la iglesita. Vamos a jugar a la iglesita, sale, que yo voy a la iglesia, que tú eres el pastor, que tú cantabas y que tú hacías esto y que todo. Eso parece ser un juego. Y la realidad nos dice, Jesús con sus propias palabras nos dijo, no. Muchos vendrán delante de mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y por qué vinieron diciéndole Señor, Señor? Porque aparentaban ser cristianos, pero no lo eran. Es bien importante esto. Primera de Juan capítulo 2 dice así, comenzando en el verso número 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, a Dios obviamente. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Sabes tú que conoces? No, yo creo que conozco a Dios. No, no es suficiente. Debes saber que conoces. Saber y creer en este sentido es muy diferente. Saber es importante. Sabemos, en esto sabemos que conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, desarrolla este punto aquí porque no es fácil de entender. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal ¿es qué?
¿Qué dice? El que dice yo conozco a Dios pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Aquí dice, yo no escribí esto y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ay, ay, ay. ¿Por qué dice en la iglesia de Filadelfia? Tienes poca fuerza. ¿Y por qué tienen poca fuerza? No porque estaban debilitados, porque no comían. No, 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 no. Porque no eran tan grandes como pensamos nosotros que iba a ser. Entendamos esto, hermanos. El asunto es serio. Llegamos a este tiempo en la historia, llegamos a este punto en la historia en donde la necesidad del momento es que seamos cristianos bíblicos, no cristianos por asociación, no cristianos por tradición, no cristianos por, no sé, costumbre. No. La necesidad de hoy demanda que tú y yo seamos cristianos bíblicos. Y los cristianos bíblicos, cuando abren su boca para decir yo conozco a Dios, es que andas como Él anduvo. ¿Como quién? Como Jesús anduvo. El libro de los Hechos dice, y Jesús salió haciendo bien a todo mundo porque Dios estaba con Él. Y es importante que tú y yo pongamos en práctica estas cosas. No puedes decir, por eso te digo, lo que escuchas debe ser balanceado con lo que haces. No puedes decir, soy cristiano, y lo que haces demuestra que ni siquiera conoces a Dios, porque no engañas a nadie. El mundo que te ve, el mundo, la gente del mundo, los incrédulos que te ven y que te escuchan decir, yo soy cristiano, y te ven vivir como un pagano, ¿no los estás engañando? ¿Tu familia no está siendo engañada? Y aquí viene la trágica realidad. ¿Por qué vemos hoy en día toda esta rebeldía en estos jóvenes? Particularmente aquí en Estados Unidos. Déjame decirte, estos miles de personas que salieron a las calles a protestar, yo me atrevo a decir que más del 50% de estos jóvenes salieron de hogares, entre comillas, cristianos, con padres que dicen ser cristianos y no quieren saber nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque están cansados de la farsa, están cansados de la mentira, están cansados de las pretensiones de sus padres que les dicen una cosa y hacen otra. La cosa es real. La pregunta entonces para todos nosotros tiene que ser obligadamente ahorita mismo. Entonces, si nosotros consistentemente desobedecemos la palabra de Dios, damos evidencia de que, ¿de qué? Si consistentemente desobedecemos la palabra de Dios, damos evidencia de que no conocemos a Dios. Solamente si consistentemente obedecemos la palabra de Dios podemos dar evidencia de que sí le conocemos. Porque si lo conocemos, debemos andar como Él anduvo. De regreso a Santiago. El punto es este, hermanos. La iglesia por mucho tiempo hemos estado jugando. Hay mucha hipocresía en la iglesia. De eso tenemos que darle crédito a la gente que dice que la iglesia está llena de hipócritas. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Hay muchos proclamados o autoproclamados pastores que están detrás de un púlpito por intereses propios. Hay muchos autoproclamados ministros del evangelio que más bien son ministros de Satanás. Y lo que han estado haciendo es enseñando herejías y falsas enseñanzas. Y la gente se mofa, la gente se llena la boca de decir, yo declaro. No declara, declara una cosa que es verdad. Eres un pecador salvado por gracia. Eso debes declarar. Debes declarar que eres insuficiente, inadecuado e imperfecto. Eso debes declarar, eso debo declarar yo. Los cristianos ¿arrebatamos qué? Arrebatado eres tú, arrebatado soy yo, si estamos pensando que vamos a hacer cosas aquí que no convienen. No, el cristiano bíblico jamás
Jamás se va a conformar con solamente oír sin hacer. El cristiano bíblico no se va a conformar solamente con oír. El cristiano bíblico oye y hace. Hay un balance en su vida. ¿Por qué? Porque el cristiano bíblico no puede vivir bajo la convicción del Espíritu Santo y sin hacer nada. Su conciencia y la convicción del Espíritu Santo lo van a mover a hacer algo al respecto. No quiere decir que tenga que salir y ser misionero en África o en China, donde sea. No, va a salir a donde tenga que ir y vivir su vida de manera que la gente pueda decir, hay algo diferente en ese hombre, hay algo diferente en esa mujer. Ese matrimonio es totalmente diferente. ¿Qué hay en ellos? Parece ser que son distintos de todas las personas alrededor. ¿Por qué? Porque esas personas, ese matrimonio, esos hombres, esas mujeres, no se conformaron con ir a una iglesia a sentarse y pensar que porque asistimos a una iglesia automáticamente vamos a ser cristianos. No, ¿cómo así? No, eso es como dormir en un garage y pensar que te vas a convertir en Volkswagen. Eso no va a pasar. No. Asistir a la iglesia y sin hacer lo que estás aprendiendo no te va a hacer crecer en tu fe con el Señor. Marcar tu Biblia de todos los colores que tú quieras no te va a hacer crecer en el Señor y no va a haber fruto. Tu oír no va a estar balanceado con tu hacer. Busca Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Mateo 7. Y déjame decirte estas cosas. De nuevo, estamos estudiando acerca de la fe genuina. La fe genuina tiene que ser balanceada en una vida piadosa, en una vida justa. Y vamos a aprender estas cosas, por difíciles que sean, por dolorosas que sean, tenemos que aprender estas cosas, tenemos que ser sinceros con Dios. Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 24, dice Jesús hablando en este capítulo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, su oír balanceado con su hacer, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, contraste, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. O somos prudentes o somos insensatos. ¿Cómo es eso? Claro, tiene que ver con el oír la palabra, recibir la palabra y hacer la palabra. La oigo y con mansedumbre la recibo. Ya que la he recibido, ahora la pongo en práctica. Ese es el asunto. Porque oír la palabra sin hacer la palabra me lleva a engañarme a mí mismo. Busqué sinónimos de esta palabra. En inglés dice deception, pero en español es engañarse, engatusarse, embaucarse o estafarse. Eso tiene que ser algo triste, que tú te puedes estafar a ti mismo. Eso es algo demasiado doloroso. Entonces vamos a ver qué significa esto de no engañarnos a nosotros mismos. Verso 22, Santiago entonces dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, no engatusándonos a nosotros mismos, no embaucándonos a nosotros mismos, no estafándonos a nosotros mismos. Ay, ay, ay. ¿Cómo pasa esto? Bueno, ahora nos da una ilustración bien clarita. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, aquí viene la ilustración. Dice, mira, si oyes la palabra y recibieras la palabra, pero no haces la palabra. Dice, es como cuando te levantas en la mañana y te miras en un espejo. Ahora, yo sé, hermanas, por favor, no se enojen conmigo. Yo sé,
A ustedes les encantan los espejos. Nosotros normalmente nomás vemos 2 que 3 cosas y vámonos. Y ustedes no, ustedes pueden pasar un buen rato en el espejo. Yo no, por favor no se enojen conmigo. Ah, pasan buen rato en el espejo y hacen estas cosas y no voy a dar detalles, ustedes saben a qué me refiero. Aquí, allá, y aquí, y aquí, y el otro, todo eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y yo les voy a decir algo, porque dicen ustedes, y son palabras que escucho, porque acuérdense, tengo una esposa que hace lo mismo todos los días. ¿Por qué tanto tiempo en el espejo? Porque no quiero salir toda fea a la calle, me dice. ¿Y por qué le pones aquí y no le pones acá? Porque es aquí donde lo necesito. Entonces, entiende esto, la ilustración es perfecta, la ilustración es de verdad muy clarita. Pero aquí viene un hombre que se levanta, se ve en un espejo y ve todo lo mal que está en él. Tiene por aquí marcas blancas de que se acaba de levantar, no se lavó la boca y tiene por aquí cosas amarillas en las esquinas de los ojos y tiene los pelos que van como el tráfico en Los Ángeles en todas direcciones. No se mira bien, pero no hace nada al respecto. Se ve en el espejo, pero no hace nada. Así se sale, así se fue. Entonces la ilustración está aquí, nos está diciendo. Y por eso nos va a dar 3 advertencias acerca de este tipo de conducta, de este tipo de personajes. Mira, nos dice que número 1, él se mira, pero es una vista así rapidísima en el espejo. Pero no hace nada para corregir lo que ve. El espejo le enseñó lo que estaba mal. El espejo le dijo, hay información del espejo a su cerebro y le dice, esto está mal. Sin embargo, él está deprisa y no se preocupa, no se toma el tiempo a corregir lo que él ve que está mal. Lo blanco que trae por aquí, lo amarillo alrededor de los ojos, los pelos necios y todo. No hace nada al respecto. No hace nada al respecto. Yo te pregunto, ¿qué ves en el espejo de la palabra de Dios todos los días? Y más importante, ¿cada cuánto abres este espejo? Este es el único espejo que puede transformar tu vida. ¿Sabías eso? Este es el único espejo que si lo usas te va a transformar, te va a cambiar. La primera, se ve y se va porque no le importa lo que ve. Número 2, el que no es hacedor de la palabra, pero es un oidor olvidadizo. Aquí dice la misma, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es un oidor olvidadizo, olvida cómo era. Se puede salir a la calle y le dicen, no manches, ¿por qué te viniste así de cochino? Mira, traes aquí todavía el atole blanco de ayer y traes, ¿qué te pasa? ¿Por qué te saliste así? Yo no vi eso. ¿Tienes un espejo? Sí, pero el espejo, no mienta. El espejo sí te dijo lo que estaba bien, lo que estaba mal. ¿Por qué se le olvidó? Porque él quiso que se le olvidara. ¿Por qué? Porque no le interesa eso en ese momento. Su mente está en otro lado. Su corazón está ocupado con otras cosas. ¿Es acaso que este hombre dice aquí, olvida cómo era? ¿Tiene un problema de memoria? No, tiene un problema de prioridades. El que es oidor olvidadizo, la palabra, no tiene problema de la memoria, tiene problema de prioridades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es su prioridad. No, recuerda lo que vio porque no le interesa. Lee lo que lee, oye lo que oye, no le pone cuidado porque no le interesa. Aquí no le dice cómo hacerse millonario, aquí no le dice cómo tener 3 carros, aquí no le dice cómo tener una casa con 20 cuartos, aquí no le dice, no. Al contrario, lo que aquí lee no le gusta. Sé humilde, no andes yendo tras del dinero, el amor al dinero es malo, no le interesan esas cosas. Su prioridad no está en lo que dice este libro, su prioridad está en lo que dice su corazón, por lo que ve en sus ojos, por lo que siente su carne. Allá está su prioridad. El problema de este hombre no es su memoria, es su corazón. Sus prioridades están fuera de orden. Y número 3, la tercera advertencia que dice, por lo mismo, porque se ve en un espejo, no hace nada para corregir lo que ve, se sale y se le olvida lo que vio, no le interesa, su prioridad es otra. Y número 3,
se fue y está engañándose a sí mismo. Porque dice, yo estoy bien. No, no estás bien. Sí estoy bien. Bueno, déjalo así pues. Piensa que sí está bien. Entonces, ¿te das cuenta? Número 1, en este capítulo estamos viendo al oidor olvidadizo. Pero viene ahora el otro lado de la moneda. Número 2, vamos a ver ahora el que es oidor y hacedor de la palabra. Ve lo que dice aquí. Al final del verso 24 dice, él, el olvidadizo, se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y eso es lo que queremos. De eso se trata, de que seas bendecido en lo que haces. De que tus hijos sean bendecidos, de que tu matrimonio sea bendecido, de que tu vida sea bendecida, de que la iglesia sea bendecida, de que juntos seamos bendecidos en lo que hacemos. Por eso queremos ser obedientes. Y para ser obedientes tenemos que poner en práctica la palabra. Para ponerla en práctica tenemos que recibirla. Y para recibirla tenemos que desearla, tenemos que deleitarnos en ella. ¿Te das cuenta cómo vamos de regreso? Para recibir la palabra tenemos que pedir sabiduría de Dios, que nos deje ver las cosas del mundo como son cosas del mundo y las cosas de Dios como la importancia, la prioridad. Pues son cosas de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Es importante el fluir de estas verdades, de cómo Él va presentando estas cosas aquí. El que ve, dice aquí, atentamente. Esa palabra quiere decir paró, puso atención, fijamente puso sus ojos en lo que estaba viendo, porque quería cada detalle de lo que veía. Esa misma palabra se usa cuando Pedro viene a la tumba y le dicen, no, Jesús no está en la tumba, y corre y ve, y se queda viendo atentamente, fijamente, y vio la tumba vacía, que Jesús no estaba ahí. Es la misma palabra que usa Santiago aquí. Dos cosas con este personaje, con este hombre, con esta persona. El contrario del oidor olvidadizo, este es el que fijamente examina lo que ve. Dos cosas acerca de él. Este hombre va a ser bendecido en todo lo que haga. Porque en vez de mirar rápidamente, lo que él hace es que toma el tiempo necesario y observa cuidadosamente, fijamente, y lo que ve lo corrige. Ese es el punto del estudio bíblico. Sí, dice una persona, puedes ver mucho solamente por observar. Puedes ver mucho solamente observando. Es cierto, es verdad. En el estudio bíblico eso es importante. Nosotros en Calvary Chapel, en Capilla Calvario, tenemos este método de estudio. Enseñamos la Biblia sistemáticamente. Quiere decir, vamos capítulo por capítulo, verso por verso, y a veces solamente un verso porque vemos palabra por palabra. La estructura de la gramática es importante para nosotros. Usamos un método de estudio bíblico inductivo, al menos deberíamos de. ¿Qué quiere decir inductivo? Que buscamos en el texto lo que está escrito y observamos cuidadosamente, escribimos nuestras observaciones. Es la parte de estudio que lleva más tiempo. Vemos cada palabra, vemos fechas, vemos nombres, vemos menciones importantes, vemos palabras que se repiten, vemos verbos y la conjugación de estos verbos. No solamente es leer por leer. No, y con todo respeto, a veces gente dice, pastor, ¿cómo es que saca tanto de un verso? No es que saco tanto, lo que pasa es que paso más tiempo buscando. Entonces, estamos observando, ese es el método de estudio bíblico inductivo, observamos cuidadosamente, escribimos nuestras observaciones, sacamos nuestras deducciones por lo que está en el texto, no lo que pensamos. Nos mantenemos obligadamente fieles a lo que está escrito. Nuestra observación cuidadosa nos va a llevar a una interpretación correcta. Por eso hay mucha falsa interpretación de la Biblia, porque el cristiano no está acostumbrado a observar por sí mismo. Al cristiano le gusta que le suavicen el bocado, y te va a dar asco, pero es la verdad. Al cristiano le gusta que le suavicen el bocado y ya que está diluido, ya que está suavecito, que se lo pongan en su boca, porque él no quiere ni masticarlo.
Una correcta interpretación tiene que ver con una cuidadosa observación. So, vamos en este método de estudio bíblico inductivo. La observación es lo primordial. Luego interpretamos correctamente lo que está escrito y al final aplicamos primero a nosotros que a nadie más, primero a nosotros lo que aprendemos. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el mensaje en el texto para mí? Esa es mi interpretación. ¿Cómo aplica esta verdad a mi vida? ¿Qué pecado debo evitar? ¿Qué ejemplo debo seguir? ¿Qué verdad debo adueñarme? Todas estas cosas, pero es un sistema, es un método. Y lo debemos hacer así todos los cristianos, no solamente los pastores. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en y ya tú sabes el resto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es algo importante. Capítulo 17, verso número 11 en el libro de los Hechos, habla de los que eran de Berea. Y dice, ellos eran más nobles que los demás porque daban cuidado, ponían atención a lo que está escrito y buscaban por sí mismos para saber si estas cosas eran así. Jesús nos dice una y otra vez, mantente, permanece en mis palabras, dice, y yo en ti. Continúa en mis palabras, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Y dice, si permaneces en mi palabra, serás mis discípulos en verdad. O sea, es importante lo que estamos escuchando, leyendo, aprendiendo. Porque si oímos de la palabra y no lo hacemos, nos estamos estafando a nosotros mismos. Es importante esto y aquí es donde vamos a venir ahora entonces lo que dice. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Déjame darte como aplicación en los últimos versos aquí, lo que va a pasar cuando no eres un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra y hacedor de la obra. Esto te va a cambiar tu vida. Si te decides a tomar el tiempo, si eres cuidadoso en tu estudio, si haces tu observación, si la observación por el poder del Espíritu Santo te lleva a una correcta interpretación, y si llegas a esta aplicación práctica de la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Te lo garantizo, tu vida va a cambiar. No vas a ser solamente una persona que asiste a la iglesia, sentado. Y perdóneme que diga la ilustración, pero yo creo que vale la pena. Si no nos sentamos ahí para ser obesos espiritualmente, pero que estemos ejercitados. La buena nutrición nos hace poner en práctica, ejercitar lo que aprendemos. Y algo va a suceder, algo va a pasar con nosotros. Vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. ¿Cómo se mira esto en la vida real? Verso 26. Si alguno se cree, mira qué dice, no dice si se cree que es religioso entre vosotros. Número 1, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hay mucha gente religiosa, hay muchos cristianos religiosos. La religión de los tales es vana, es inútil. Así dice aquí, es vana, es inútil. ¿Cómo sé? Porque la religión pura y sin mancha, eso es mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, número 1, y número 2, guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir? Solamente si visito a los huérfanos y a las viudas es que estoy... No, eso pone porque esa era la necesidad del momento. Como muchas otras cosas puedes poner de ejemplo. Pero ahí está diciendo, si tu vida no ha cambiado, y 3 cosas para cerrar aquí. 3 cosas van a ser evidentes en tu vida si ha sido cambiada porque eres un hacedor de la palabra. 3 cosas. Número 1, verso 26 dice, si crees que eres religioso pero no refrenas tu lengua, entonces en realidad tu religión es vana, es inútil. ¿Cómo así? Sí, una lengua sin freno es indicador de un corazón sin Dios. Una lengua sin freno indica que hay un corazón sin Dios. Si no refrenas tu lengua, no digas que eres cristiano. De tu boca no pueden salir maldiciones y groserías y cosas que no convienen, y con esa pienses que estás adorando a Dios. Si no controlas, si no refrenas tu lengua, te estás engañando a ti mismo. Te estás estafando a ti mismo. Si lo que sale de tu boca no es de honra y gloria para Dios, tu condición espiritual es cuestionable, por ser lo menos.
Si lo que sale de tu boca no es algo que honra y alaba a Dios, tu condición espiritual es cuestionable. Por lo menos, cuestionable. La palabra de Dios correctamente aplicada, porque es correctamente interpretada, porque es correctamente observada, entendida, recibida, va a cambiar mi conducta. Y mi conducta se refleja, número 1, en mis palabras, y número 2, aquí dice, en mis obras. Refrena mi lengua y refresca mis obras. Reafirma mis obras. La palabra de Dios correctamente aplicada a mi vida, por eso somos hacedores de la palabra, porque en mi conducta se va a dar evidencia de mis palabras y de mis obras. No necesito explicarte más de eso porque es clarito. Tus obras deben cambiar, debes ser una persona compasiva, debes vivir para los demás. El punto de todo lo que hablamos en el contexto del cristianismo es esto: ama a Dios supremamente, amando a Dios supremamente, sirviendo a otros sinceramente. Supremamente amamos a Dios, sinceramente servimos a los hombres o a nuestros semejantes o a los que estamos viviendo, con los que estamos viviendo todos los días. Amamos a Dios supremamente y servimos a los demás, a todos, sinceramente. El punto medular de todo esto es obediencia. Ese es el punto. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque queremos ser más obedientes. ¿Se trata de obras? No. La fe se demuestra por obediencia y la obediencia demanda acción. Tu fe genuina solamente va a ser genuina cuando se demuestra en obediencia. Y si eres obediente, va a haber evidencia de eso por medio de las acciones que estás tomando. Tu boca habla palabras sazonadas con gracia, palabras que edifican, palabras que alaban a Dios, palabras que animan a los demás. No palabras que destruyen, no palabras que hieren. Oh, no tenemos eso. ¿Por qué estar practicando? Pero la obediencia, sí. Tu fe genuina requiere obediencia, se manifiesta en obediencia. Y la obediencia necesita forzosamente de acción. La palabra de Dios aplicada a tu corazón por medio del Espíritu Santo te va a llevar a ser obediente. Y la obediencia se demuestra en tus acciones. La segunda cosa que la palabra de Dios va a hacer, no solamente que va a cambiar tu conducta, pero también va a cambiar tu carácter. Ve lo que dice al final del verso 27. Visitando a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Y número 2, guardándonos sin mancha del mundo. Tu carácter. Tus palabras cambian, tus obras cambian, tu caminar debe cambiar. Tus palabras, tus obras y tu caminar. Pon esas cosas juntas y estamos bien. Ahí estaríamos bien. ¿Cómo se aplican estas cosas? Bueno, la palabra de Dios nos dice, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aquí va la cosa, acuérdate de esto. Muéstrame qué tan dedicado estás en servir a los demás. Y yo voy a deducir, muéstrame qué tan dedicado estás en servir a los demás y yo voy a deducir qué tanto amas a Dios. Yo voy a saber qué tanto amas a Dios. No me digas que amas a Dios, muéstrame qué tan dedicado, qué tan comprometido estás en servir a los demás. Y yo sabré si amas a Dios. Tus hijos sabrán si es verdad. Los cristianos bíblicos deben ser cristianos compasivos, siempre preocupándose en servir a alguien, en hacer algo por alguien. Entonces, ¿ves cómo va el asunto aquí en la aplicación? El texto está aquí, la observación es simple, la interpretación obviamente tiene que ser bíblica, y allí está escrita, no tenemos que estar inventando nada, y la aplicación es práctica. La palabra de Dios aplicada a mi corazón va a cambiar mi conducta. Número 2, la palabra de Dios aplicada a mi corazón va a cambiar mi carácter. Soy hacedor de la palabra y va a cambiar mi conducta, va a cambiar mi carácter. ¿Cómo sé que está cambiando mi carácter? Porque aunque vivo en el mundo, no tengo un sistema de vida como el mundo. Mis prioridades están en el cielo, en Cristo Jesús. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia más que cualquier otra cosa. Vivo en este mundo, pero no soy de este mundo.
¿Cómo podemos hacer eso? Oh, Jesús oró por nosotros y nos dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sé que cuando me doy el tiempo necesario a estudiar la palabra de Dios, al mismo tiempo que estoy recibiendo con mansedumbre la palabra, porque quiero ser hacedor de la palabra me guarda en santidad. Para guardarme en santidad, eso es la obra del Espíritu Santo, que va a usar la palabra, la verdad de la palabra, para guardarme de las cosas del mundo. Y entonces podré decir como Pablo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. No, sino que seamos transformados, no conformados, sino transformados por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la palabra de Dios y la palabra de Dios, nada más, la palabra de Dios. En el libro de Salmos, para terminar, en el capítulo 119, voy a leerte unos versos nada más. En el verso número 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven y el viejo también, y el niño también. ¿Con qué limpiará el hombre o la mujer su camino? Con guardar tu palabra. En el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. En el verso número 105 del mismo capítulo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el verso 165 del mismo capítulo dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esa es mi oración por ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan. Mi oración es que seas transformado por el poder del Espíritu, no conformado al mundo, transformado. Mi oración es que seas santificado en la verdad, en la palabra de Dios. Mi oración es que seas un hacedor de la palabra. Que puedas guardar tu caminar delante de Dios porque caminas en la luz de la verdad de la palabra de Dios y que no haya tropiezo alguno en tu vida. Sí, una conducta justa, un carácter justo son el resultado de una relación justa con Dios a través de la aplicación correcta de la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a llevar a esta relación correcta con mi Dios. Esta relación íntima con mi Dios. Mi carácter está siendo cambiado. Mi conducta está siendo cambiada. La evidencia de esto es que mis palabras son sazonadas con gracia, para edificar, no para destruir. Mis obras son compasivas. Estoy preocupado en el bienestar de los demás. Mi caminar en este mundo me lleva a vivir en santidad, sin permitir que el mundo me manche con la inmundicia. Sí, la simpatía con los que sufren y la separación total del mundo demuestra que en verdad estoy viviendo una fe genuina, que ha habido un cambio genuino en mi corazón. Una fe genuina se lleva a ser sinónimo de una vida justa. Una fe genuina es una vida justa. ¿Cómo lo hacemos? Dándole atención a la palabra de Dios, la escuchamos, dándole a Dios el respeto que merece a su palabra, la recibimos y dándole a Dios la honra que merece su nombre, haciendo su palabra, escuchando su palabra, recibiendo su palabra, haciendo su palabra. En verdad, la fe genuina obedece a la palabra de Dios y somos bendecidos. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios les proteja donde quiera que estén y en lo que hagan, y que Dios nos enseñe a vivir en este mundo, separados del mundo, sin mancha, sin la mancha del mundo en nosotros, santificados por el poder de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, siendo hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, y en todo lo que hacemos que Dios reciba la honra y la gloria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana. Bendito seas, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias por estas promesas, gracias por estas palabras, gracias por el poder que tienes, gracias por tu presencia, gracias por tu provisión, Señor, y gracias porque personalmente caminas con nosotros día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, para guardarnos sin mancha de este mundo y presentarnos, Señor, delante de tu trono, sin mancha. Hasta ese día, Señor, que tu nombre sea honrado y glorificado en nosotros. Tú y solamente tú eres digno de la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.